Comenzamos proclamando el texto inaugural de Mateo hace 2 domingos, cuando veíamos a Jesús que, a propósito del arresto de Juan el Bautista, se iba a la Galilea y se nos anunciaba que el pueblo que vivía en tiniebla y en sombra de muerte había visto una gran luz. Y él empieza a invitar a la conversión, una conversión que es justamente un paso de la sombra a la luz. Y esa conversión se escenifica, se muestra en el cambio radical de vida de unos pescadores de peces que se convierten en pescadores de hombres, en apóstoles y discípulos de la luz, apóstoles y discípulos de Jesús. El domingo anterior pasamos al capítulo 5 de Mateo. Una característica única de Mateo, del Evangelio según San Mateo, es que es un evangelio que tiene grandes sermones de Cristo, que toma palabras de nuestro Señor Jesucristo y las agrupa en grandes sermones. Tenemos el sermón de la montaña, tenemos el sermón apostólico, el del envío, tenemos el sermón en parábolas. Ya verán que habrá un momento del año en que durante varios domingos vamos a estar proclamando parábolas del reino de los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también el sermón de la vida comunitaria, que también llegará el momento del año que estaremos ahí en ese sermón de la vida comunitaria. Y cuando estemos culminando el año, iremos un momentico al llamado sermón apocalíptico, es decir, ese sermón en el que Jesús habla de los tiempos definitivos, de los tiempos finales. Desde el domingo anterior empezamos el sermón de la montaña. El sermón de la montaña se llama así porque, si ustedes recuerdan el texto de hace 8 días, inicia con estas palabras: Jesús subió a la montaña y se sentó. Se acercaron sus discípulos alrededor de él y él comenzó a enseñarles diciendo: felices los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Felices los que lloran, porque ellos encontrarán consuelo. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando los persigan y los calumnien y los injurien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Y ahí conecta el Evangelio de hoy. He hecho esta conexión porque la clave del sermón de la montaña son las bienaventuranzas. Para la lectura dominical partimos los textos, pero en verdad todo el sermón de la montaña es una misma unidad literaria que culmina, les voy a adelantar el final, que culmina hablando de 2 tipos de personas.
de dos tipos de humanidades: la humanidad construida sobre la roca y la humanidad construida sobre arena. La humanidad construida sobre la roca es la humanidad que aprende de Jesús y vive como Jesús. Aunque vengan los diluvios y las tempestades, aunque los ríos se salgan de sus cauces, vaya qué actual está el texto, ¿no? Porque estamos justamente viviendo eso en nuestra patria. Aunque los ríos se salgan de sus cauces, no hay temor, porque la casa aguanta, resiste, porque está construida sobre la roca. En cambio, la humanidad que no escucha a Cristo, la humanidad que no se fundamenta en su palabra, es una humanidad frágil, deleznable. Es una humanidad que no tiene con qué aguantar la intemperie y la dificultad. Por eso vendrán las lluvias, vendrán las tormentas, se saldrán los ríos de sus cauces y arremeterán contra esa casa. Y termina Jesús diciendo: y qué grande será el desastre. ¿Sobre qué está construida tu vida? ¿Sobre la roca o sobre arena? ¿Tu vida aguanta las inclemencias? ¿Tu vida soporta las dificultades? ¿Tu vida está preparada para las pruebas, para los dolores, para los sufrimientos? ¿Tu vida está a prueba de todos los momentos difíciles? Pueden caer las lluvias, pueden venir las tormentas, pueden salirse de cauce los ríos y arremeter contra ti, y sin embargo tú te mantienes firme y sólido porque estás construido sobre la roca verdadera que es Cristo. ¿O nuestra vida está construida sobre arena? Y a las primeras de cambio, con la primera dificultad, con el primer problema, con el primer revés, con la primera frustración, con el primer fracaso, con la primera enfermedad, con la primera mala noticia, con el primer dolor, ya nos damos por vencidos y quedamos rotos en un desastre inmenso? Pues bien, ¿cuál es la palabra sobre la cual se construye la casa? La palabra sobre la cual se construye la casa son las bienaventuranzas. Y por eso se las he repetido, para que no se nos olvide, para que no quede como que fue el texto del domingo pasado y eso ya pasó, sino que lo vamos a necesitar mientras estemos leyendo los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Vamos a tener siempre que estar haciendo referencia a las bienaventuranzas. Les voy a dar una clave para las bienaventuranzas. Es una clave para entender Mateo. Es muy bonita la clave. Y es que Mateo es un evangelio escrito fundamentalmente para cristianos procedentes del judaísmo. Es decir, para aquellos que habían sido judíos y se convirtieron al cristianismo. Pero en el momento en que Mateo está escribiendo su evangelio, ya hay todo un movimiento judío de rechazo al cristianismo y de intransigencia y de quedarse encerrados en su opción judaica. Eso nos explica por qué el Evangelio de Mateo va a ser tan duro con el mundo de las autoridades judías. ¿Y por qué? Porque aunque tengan a Cristo enfrente,
no lo van a reconocer, no lo van a acoger, no lo van a recibir. Ya verán ustedes que va a haber varios domingos seguidos que las parábolas que vamos a proclamar en la Santa Misa ya no serán las parábolas del reino de los cielos, sino que son unas parábolas que nos hablan de unos trabajadores que no trabajan bien y que por lo tanto se encarga esto a otros trabajadores que sí trabajan bien. Los trabajadores que no trabajan bien son los judíos y estos nuevos que vamos a llamar a trabajar son los gentiles, es decir, los que eran paganos del mundo grecorromano y que en principio Cristo no habría venido para ellos porque Cristo vino para su pueblo, pero fueron los que terminaron recibiéndolo y acogiéndolo. Pues bien, como el Evangelio de Mateo tiene de fondo al pueblo judío, va a identificar a Cristo como un nuevo y verdadero y auténtico Moisés. Moisés sube a la montaña para recibir la ley, la ley sagrada de Dios que va a guiar la vida del pueblo. Cristo, que es el verdadero y auténtico Moisés, sube a la montaña para darnos la nueva ley de Dios. Y la nueva ley de Dios no son unos mandamientos, sino una superación de los mandamientos. Es una corrección de la ley que va a sonar de esta manera. A ustedes les enseñaron esto, pues bien, yo ahora en cambio les digo esto otro. Y es Jesús tomando la ley de siempre y corrigiéndola. ¿Y cómo la corrige? ¿Con qué modelo? ¿Cuál es el tipo de modelo de vida que Cristo nos propone? El tipo de modelo de vida que Cristo nos propone es vivir como Él o vivir siendo Él. ¿Y cómo es Él? ¿Y cómo es Él? ¿En qué lugar? Bueno, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero hagámonos esa pregunta. ¿Y cómo es Él? Entonces se los voy a contestar. ¿Cómo es Él? Él es pobre de espíritu. ¿Cómo es Él? Es manso y humilde de corazón. ¿Cómo es Él? Llora, tiene lágrimas en los ojos. ¿Cómo es Él? Tiene hambre y sed de justicia. ¿Cómo es Él? Misericordioso. ¿Cómo es Él? De corazón limpio y puro. ¿Cómo es Él? Un constructor, un luchador por la paz. ¿Y cómo es Él? Un perseguido por causa de la justicia. ¿Cómo es Él? Injuriado, perseguido, insultado de toda forma por el reino, pero alegre y contento, porque eso es el cielo. ¿A quién se parece Jesús? Si ustedes se fijaron bien, las bienaventuranzas son la fotografía de Jesús. Y Jesús es la imagen viviente y humana del Padre. Por lo tanto, ustedes, aplicando una fórmula transitiva normal, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. ¿Recuerdan las matemáticas elementales de la fórmula transitiva? Pues si Jesús es igual al Padre y Jesús es así, por lo tanto el Padre es pobre de espíritu, es manso y humilde,
el Padre llora, el Padre tiene hambre y sed de justicia, el Padre es misericordioso, tiene el corazón limpio, lucha por la paz, es perseguido, insultado, injuriado, maltratado. Pero el Padre es el lugar de la alegría, porque el Padre es la recompensa del cielo. Yo les digo esto para poder entender el texto de hoy, porque el texto de hoy es: tú eres luz y tú eres sal si eres así, pobre de espíritu, manso y humilde. ¿Ves? Así, cuando vives de esa manera. Ser luz y ser sal no es una bonita metáfora, no es una linda imagen literaria. Ser luz y ser sal no es lo que a ti te parezca ser luz o sal, sino que tú eres luz o sal si eres Jesús mente, si vives Jesús mente, si tu existencia es pobreza de espíritu, mansedumbre y humildad, si tienes la compasión que hace que tus ojitos tengan lágrimas, si eres hambriento y sediento de la verdadera justicia, si eres amor misericordioso, si tienes corazón limpio, si buscas la paz, y si justamente por vivir así te persigue el mundo y te injuria el mundo, pero tú eres capaz de soportar el aguacero, la tormenta y la inundación, porque tu vida está construida sobre esa roca, y esa roca es Jesucristo. No solo Jesucristo, es el Padre, la recompensa grande del cielo. El Padre, su amor. Quien a Dios tiene, nada le falta. ¿No dice eso Santa Teresa? Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. La paciencia todo lo alcanza. Pues muy bien, eso es justamente la experiencia de hoy. Ahora vamos con las dos imágenes del Evangelio de hoy. La primera imagen es la imagen de la sal. Para comprender bien la imagen que utiliza Jesús de la sal, no piensen en el día de hoy. Vayámonos del día de hoy. Hoy en día la sal es una realidad muy sencilla, muy barata. Un paquete de sal no tiene mayor valor, es de las pocas cosas que todavía uno no se estresa cuando compra. Para colmo la quitan los médicos para que no te suba la presión arterial, entonces te dicen que comas sin sal. Entonces no pensemos en las categorías de hoy. Los voy a invitar a que nos vayamos a la sal en tiempos de Jesús. Primero que todo, la sal en tiempos de Jesús es mucho menos un aliño, una especie, una sazón, y es mucho más un protector. Recuerden, no hay neveras, no hay congeladores, no hay frío. Entonces las cosas se conservan de la putrefacción, se conservan salándolas. La sal es lo que no permite que se corrompan las cosas. Si ustedes van a Europa, sobre todo en España, hay muchas recetas todavía del día de hoy que son salazón. Por ejemplo, el jamón español, que para el colombiano le parece que es carne cruda, en verdad es una pieza de carne de cerdo que se ha envuelto en un montón de sal y se pone en el frío durante meses. Y eso, la sal y el frío, entre comillas, cocinan la carne y la libran de la corrupción. Tú intentas hacer eso aquí en el trópico
y el pedazo de cerdo se te llena de gusanos, porque estamos en el trópico. Pero en las montañas heladas de Teruel o en Salamanca, pues eso se pone, que no te digo, es una maravilla, ¿no? Es riquísimo. Por lo tanto, la sal es un conservante. Y si no sirve, ¿qué se hace con ella? Se tira a la calle. Todavía hoy en día se tira a la calle. Cuando nieva muy intensamente en los países que tienen estaciones, que se echa a la calle para poder soportar la nieve. Se llena la calle de sal. Pasan los camiones que abren camino por las vías y después pasan echando sal para poder que la gente camine por las calles y por las aceras. Solo sirve para tirarla a la calle y que la pise la gente. Entonces, miren la imagen de la sal. Pero además, en la antigüedad la sal no era como hoy, abunda, sino que en la antigüedad la sal era escasa, entonces era muy valiosa. Tanto es así que a muchos soldados romanos el sueldo que se les pagaba en sal. De ahí viene la palabra salario, porque se pagaba con sal. Entonces miren lo valiosa que era la sal. Con eso en la mente, les repito las palabras de Jesús: ustedes son la sal. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen la misión de conservar la pureza, la bondad del mundo, porque ustedes son la sal de la tierra. No solo es que den buen sabor, si quieren lo podemos tomar también por ahí. Allí donde estemos tenemos que dar un buen sabor. San Pablo en la segunda carta a los Corintios tiene una idea muy bonita. Dice que el cristiano tiene buen olor, porque el olor del cristiano es el olor de Cristo. Aplicando esa misma frase, los cristianos tenemos que dar un buen sabor, que es el sabor de Cristo. Pero la gran misión de la sal es que no se corrompa lo que no se debe corromper. ¿Y qué se suele corromper? ¿Qué es lo que más se corrompe hoy en día? Hoy tenemos una sociedad montada sobre una determinación clarísima de la sociedad de corromper a los niños y a los jóvenes. No nos digamos mentiras. Es una máquina que está montada en cosas aparentemente inofensivas. Una peliculita de Disney, una peliculita, una serie de Netflix, una cancioncita de esas que los niños repiten y repiten sin darse cuenta que están cantando. El montón y montón y montón y montón de páginas porno totalmente al acceso del dedo de un muchachito en el celular o en la tableta, empeñados en corromper niños y jóvenes, empeñados en corromperlos con droga, váperes, sustancias, empeñados en corromperlos con anorexia, depresión, amargura, sin sentido. Y entonces de paso se corrompe también la vida matrimonial, se corrompe también la vida familiar, se corrompe la sociedad. ¿Cuánta corrupción tenemos en nuestra patria? Nos hemos acostumbrado tristísimamente
a que la noticia de apertura de la revista Semana o del noticiero Caracol o RCN es un nuevo hecho de corrupción. ¿Cómo se robaron esto o se robaron lo otro? Los colombianos nos hemos acostumbrado a que se roben el Instituto de Crédito Territorial, Foncolpuertos, que se roben la salud, que se roben la educación, que políticos y poderosos se llenen de dinero. ¿Se acuerdan de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? Ese es el mundo corrupto. Y Jesús nos dice, ustedes son la sal. Y si ustedes no funcionan como sal, no sirven sino para tirarlos a la calle y que los pise la gente. Nosotros, muchachos, ustedes tienen una misión muy grande, inmensa. El Evangelio de hoy es un encargo gravísimo de Cristo. Y es no dejar corromper lo que amo. No dejar corromper mi matrimonio. No dejar corromper mi familia. Y quienes todavía tengan el privilegio de tener un niño, una niña, un adolescente en casa, no dejarlo corromper. Porque si la sal se vuelve sosa, ya no sirve. Entonces viene la segunda imagen. Y la segunda imagen es la de la luz. Y tengan en cuenta que en el mundo antiguo la luz es más valiosa que en el mundo actual. Porque en el mundo actual estamos ya acostumbrados a que haya luz. Aunque como también está desfinanciada la parte eléctrica, a lo mejor nos quedemos sin luz el año entrante, no sé. Porque como Colombia es tan creativa, pues a lo mejor. Pero bien, nosotros nos hemos acostumbrado, gracias a Tomás Alva Edison, a tener luz. Ustedes piensen que hace años, hace apenas 150 años, eran lamparitas de gas. Y si se siguen devolviendo, pues lamparitas de aceite con una llamita tenue iluminando la oscuridad de la noche. Y nadie enciende esa lamparita para meterla debajo de la cama, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Es como una ciudad puesta en lo alto de un monte, no se puede esconder. Tú puedes esconder una ciudad que está en el fondo de un valle, pero la ciudad que está en lo alto de un monte se ve desde todas partes. Tú eres una ciudad que todo el mundo ve, pero cuando te ve, ¿qué ve? Cuando te ven, ¿qué ven en ti? Porque tendrían que ver, ¿se acuerdan de las bienaventuranzas? Tendrían que ver a un pobre de espíritu, manso y humilde, capaz de llorar porque se le estremece el corazón, con hambre y sed de justicia, misericordioso, de corazón limpio, que busca la paz y que justamente por vivir de esa manera es perseguido infamemente. Pero no se desanima porque su alegría es grande en el cielo. Tú eres luz por tu calidad de vida. Y cada uno de nosotros, Cristo que es la luz, y ese fue el texto del primer domingo que leímos Mateo, Cristo que es la luz, ahora te dice a ti que tú, al igual que Él, también tienes una misión y tienes una vocación, y es ser luz para los demás. Y esa luz no se puede esconder, esa luz la tienes que mostrar y se te tiene que notar.
Tus palabras tienen que ser palabras de luz. Tus actitudes deben ser actitudes de luz. Tu forma de vivir, de trabajar, de estudiar, de querer, deben ser formas de luz. Me decía un niño de tercero el viernes algo muy bonito, que se encontró a la mamá cantando una canción, yo no sé porque estoy muy desactualizado en música, yo me quedé en Los Tres Diamantes, bueno, tampoco tanto, pero yo me quedé creo que en la primera década del siglo XXI y ahí murió porque todo lo demás, conejo malo, conejo peor y todo eso, yo eso no lo entiendo. Pero me decía el niño algo muy lindo, que se encontró a la mamá diciendo, no quiero trabajar, no quiero estudiar, no quiero. Y el niño me dijo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sí quiero trabajar, yo sí quiero estudiar. La luz de un niño de tercero de primaria. Y la luz se nota en la manera como vives. Y esa manera como vives es una ciudad en lo alto de una montaña que los demás ven. ¿Qué es lo que da esperanza? ¿Qué es lo que anima al desanimado? Lograr ver en alguien alegría a toda prueba, esperanza a toda prueba, consuelo a toda prueba, sabiduría a toda prueba, amor a toda prueba, entereza, fortaleza, justicia, verdad y bondad a toda prueba. Y esa es la misión que hoy nos pone Jesús. Entonces tú pondrás como obstáculo, es que yo no sé hablar, es que yo soy muy débil, es que yo no tengo tantas fuerzas. Usted, padre, que sí, que habla más que un perdido cuando lo encuentran, pues sí, para usted es fácil, pero es que yo... Y ahí les recuerdo lo que decía San Pablo en la primera carta a los Corintios. Cuando llegué donde ustedes yo estaba temblando de miedo, porque yo no sabía hablar, porque yo no tengo elocuencia, porque yo no tengo conocimientos humanos. Entonces decidí olvidarlo todo, excepto a Cristo y a este crucificado. Y con la fortaleza de Cristo, el apóstol débil, el apóstol que no era elocuente y el apóstol que no sabía hablar, se convirtió en el gran apóstol. De esa manera, aunque tú creas que tu luz es solamente el tenue brillar de una luciérnaga en un jardín de verano, no eres así. Eres un resplandor de Dios, y los resplandores no se hicieron para meterlos debajo de la cama, sino para ponerlos en alto y que alumbren a todos en la casa. En una casa que no se llevará el río porque está construida sobre la roca.